137 metros de largo, 23 metros de ancho, 3 cubiertas que cruzan la vida y la historia. Imagina ese volumen de madera y promesa clavado en la tierra antes de que una sola nube oscureciera el cielo. Así se construyó el Arca de Noé, no como un cuento de manos invisibles, sino como una obra de fe que se hizo con herramientas humildes, sudor humano y la dirección firme de Dios. Cuando Dios habló a Noé, el encargo no fue una idea vaga, fue una especificación. «Hazte un arca», dice el mandato según Génesis 6:14. Esa orden contenía dimensiones, materiales sugeridos y un propósito claro: preservación. Desde ese primer momento comenzó una obra que combina obediencia y técnica, una arquitectura de salvación que tendría que enfrentar desafíos prácticos en cada etapa. El primer paso fue el lugar. Noé y su familia no empezaron a cortar árboles de inmediato. Eligieron y prepararon el terreno. En un paisaje donde la lluvia todavía no había caído en aquella escala, el diagnóstico del suelo era indispensable. Probablemente buscaron un terreno firme, con drenaje natural o con posibilidad de crear canales sencillos para alejar agua superficial. Sin planos formales, se usaron métodos rudimentarios pero eficaces. Zanjas de alivio que redirigían el agua, pequeños rellenos para elevar la base, apisonado con piedras y madera para consolidar parches blandos. La nivelación se consiguió a base de medidas visuales, cuerdas y plomadas, instrumentos simples que permitían comprobar horizontes y evitar que una quilla curva comprometiera toda la estructura. La proximidad a bosques de ciprés probablemente influyó en la elección del sitio. El texto bíblico menciona madera de ciprés. Son maderas conocidas por su durabilidad y resistencia al agua. Ir al monte y evaluar árboles fue parte de la logística. Noé necesitó no solo cortar troncos, sino pensar en su transporte. En ausencia de ruedas de metal o grúas, se recurrió a soluciones de la ingeniería humana tradicional: rodillos de madera bajo las cargas, cuerdas trenzadas y palancas para levantar y orientar piezas pesadas. La imagen es de hombres y mujeres midiendo cada corte, clavando cuñas, golpeando con mazos mientras el eco de los ejes resonaba por el bosque. El trabajo era físico, repetitivo, minucioso. La tala se hizo con herramientas sencillas: hachas de bronce o piedra reforzada, cuñas de madera y metal primitivo para fracturar el tronco en secciones manejables. Los cortes se orientaban pensando en los usos posteriores: tramos largos y relativamente rectos para la quilla, piezas curvadas para formar las cuadernas, tablas para el revestimiento exterior e interior. Tras el derribo, las piezas se dejaron secar en el campo según lo que permitía el clima. Es plausible que Noé y su familia buscaran temporadas de menor humedad para aserrar y trabajar la madera, aunque el remitido bíblico exige cierta urgencia. La obediencia no permitía una espera indefinida. El transporte fue una coreografía de ingenio. Grandes troncos se rodaron sobre cilindros de madera disminuyendo la fricción. Las cargas se ataron con sogas y se arrastraron con ayuda de palancas. Donde la pendiente lo permitía, se usaron trineos improvisados para remolcar piezas pesadas. En terrenos más abruptos, los equipos humanos se turnaban para subir y bajar con cuerdas desde puntos de anclaje. Todo esto es plausible a la luz de las técnicas antiguas conocidas. No son afirmaciones categóricas, sino inferencias razonables basadas en la experiencia constructiva preindustrial. La quilla fue el corazón del arca. Pensar la quilla es imaginar una columna vertebral continua que soporta todo el peso del casco. Para una embarcación de las dimensiones que indica Génesis, la tradición traduce a aproximadamente 137 por 23 metros. Una quilla continua pura habría exigido piezas demasiado largas para encontrarse enteras en muchos bosques. Por eso es razonable suponer que se realizaron empalmes, uniones labradas en macho y hembra, que encajan y se refuerzan con clavijas de madera o cuñas. Estas juntas no solo permiten extender la longitud, sino que garantizan que las fuerzas longitudinales se distribuyan sin concentrarse en un único punto.
La palabra quilla aparece como un término de función. Sirve para dar continuidad, soporte y dirección al casco. Sin ella, las cuadernas carecerían de un anclaje firme. Las cuadernas, o ribs en la imagen de un barco, dieron la forma. Eran las costillas que, clavadas a la quilla, definían la curvatura del casco y resistían el empuje del agua. Conocidas en la antigüedad, las cuadernas se levantaron probablemente en secciones. Piezas montadas provisionalmente sobre bastidores, alineadas con plomadas para comprobar verticalidad y con guías para mantener la simetría. Para izarlas se emplearon palancas largas y sistemas de poleas simples, cuerdas pasadas sobre rodillos de madera, hombres tirando en sincronía y cuñas que ajustaban la inclinación hasta conseguir el encaje deseado. Cada cuaderna, al ser fijada a la quilla, transformaba un esqueleto en algo cada vez más resistente. El ensamblaje de las uniones fue delicado. Juntas macho y hembra se trabajaron con cepillos y cinceles para que encajaran sin dejar holguras. Cuando la perfección del ajuste no era posible, se recurrió a rellenos de fibras y mezclas aún más ingeniosas: musgo, arcilla y, sobre todo, brea o betún para sellar. El betún no era un lujo estético, era imprescindible. En Génesis se sugiere el uso de materiales sellantes, Génesis 6:14, y es plausible que Noé aplicara betún tanto por dentro como por fuera para asegurar la estanqueidad. El betún, calentado hasta hacerse maleable, se untaba en juntas y en tablas solapadas. Su olor, picante, denso, dejó en el aire una huella que la memoria humana conservaría como olor de trabajo y de promesa. Aplicar betún es una labor de paciencia. Hervir el material en calderas, mantener temperaturas que permitan su manejo sin quemaduras, extenderlo con palas y raspadores hasta que cada costura quedara cubierta. Es probable que emplearan capas sucesivas. Una primera capa gruesa para rellenar imperfecciones, luego una capa fina que alisaba y protegía. Probar la estanqueidad sería un proceso iterativo. Pequeñas pruebas con agua en depósitos o cubetas internas ayudaban a detectar fugas antes del gran ensayo. La cubierta, las tablas superiores que cerraban el arca y las cubiertas intermedias que formarían los pisos internos también se ajustaron con cuidado. La Biblia menciona 3 niveles. Para construirlos llegaron a instalar entarimados que dividieran el espacio y permitieran seguridad y movilidad. Cada nivel tenía una función práctica: almacenamiento de alimentos, corrales y espacios de vida. En ausencia de sistemas de clima modernos, la ventilación era esencial. Probablemente se planearon aberturas controladas a lo largo de la parte superior, quizá protegidas por aleros o rejillas de madera, que facilitaran el intercambio de aire sin comprometer la impermeabilidad. El diseño buscó equilibrio entre luz, flujo de aire y seguridad frente a las inclemencias. Dentro del arca, la organización obedecía a prioridades. Se dispusieron compartimentos para separar especies y evitar conflictos: animales herbívoros juntos, carnívoros aislados, aves en espacios con perchas y plataformas. El almacenamiento de alimentos exigió cálculos prácticos sobre reservas de grano, raíces y agua fresca. El sistema de estanterías y cofres se pensó para que los alimentos permanecieran secos y accesibles. La gestión de desechos también era una cuestión vital. Es plausible que se designaran áreas específicas para deposición, que luego serían tratadas con materiales absorbentes o enterradas en bolsas. No se trata de presentar soluciones científicas exactas, sino de reconocer la dimensión práctica de la vida prolongada en un volumen confinado. La puerta merece atención especial. La Biblia la menciona y el acto de cerrarla. Y el Señor cerró la puerta. Génesis 7:16. Marca el límite entre la obra humana y la acción soberana de Dios. Construir una puerta en una estructura tan grande implicó elaborar un marco reforzado, una hoja robusta y un pivote que soportara su peso. Es plausible que el eje fuera de madera dura, incrustado en postes reforzados y protegido por capas de betún para evitar filtraciones. El sello no fue solo técnico,
tuvo significado teológico. Aquel umbral cerrado fue el acto que delimitó la protección prometida. Aunque Noé y su familia construyeron la puerta, la clausura final fue obra divina. Un recordatorio de que la obra humana necesita la intervención de Dios para su consumación. El embarque de los animales aparece como un acto ordenado y providencial. Génesis sugiere que las criaturas llegaron conforme a la instrucción divina. Desde una perspectiva narrativa, esto no disminuye el esfuerzo humano de crear espacios donde cada par pudiera estar seguro. Los pasillos y rampas internas facilitaron el movimiento. Quizás se habilitaron senderos que conducían a corrales provisionales. Es probable que Noé, con paciencia y autoridad, coordinará la entrada por grupos, cuidando de provocar el menor estrés posible. En el relato se dibuja una escena de organización más que de caos, la providencia de Dios asistiendo la logística de la carga. Cuando el diluvio comenzó, con la ruptura de corrientes subterráneas y lluvia que cayó de los cielos, Génesis 7:11, la estructura que Noé había levantado fue puesta a prueba. La combinación de una quilla bien empalmada, cuadernas firmes y un casco sellado con betún, permitió que el arca flotara, que la vida a bordo se mantuviera y que la familia cumpliera su papel de cuidadores. Dentro, los sonidos eran el crujir de la madera bajo la presión del agua, el murmullo de animales inquietos, el goteo constante en lugares imperfectamente sellados, el aroma penetrante del betún mezclado con la humedad. Afuera, el juicio y la devastación transformaban el paisaje en una inmensidad líquida. La duración del diluvio obligó a medidas de mantenimiento. Probablemente se repararon fugas sobre la marcha, aplicar más brea cuando las costuras comenzaron a ceder, reemplazar tablones dañados si el equipo lo permitía, reorganizar provisiones y ajustar corrales donde surgían problemas. La disciplina diaria implicó vigilancia constante, turnos para mantener la limpieza y la salud de animales y personas, y un liderazgo sereno que administraba tanto la fe como lo práctico. Aquí se ve de nuevo la tensión que atraviesa todo el relato. La conjunción de la obra humana, habilidad, paciencia, ingenio, con la acción divina que dirige y sostiene. Con el paso del tiempo, las aguas comenzaron a menguar. Génesis describe cómo las aguas se fueron retirando y el arca descansó sobre el monte Ararat. Génesis 8:4. Para Noé, los momentos finales dentro del arca fueron de espera expectante y de pruebas de avance. Abrir una ventana para enviar la paloma, esperar su regreso con la hoja de olivo, interpretar señales de tierra seca. Génesis 8:6-12. Estas acciones no son mera táctica, son gestos cargados de esperanza y simbolismo. Salir del arca fue un acto ordenado. Primero la instalación de rampas, tal vez para permitir la bajada segura de animales, limpieza general y momentáneo ajuste de la estructura para las primeras labores en la tierra firme. El primer acto después del descenso fue la adoración. Noé edificó un altar y ofreció sacrificio. Esa acción sintetiza el sentido de todo el esfuerzo constructivo, la obediencia que lleva a la restauración. Dios respondió con un pacto, sellado por la promesa del arco iris, una señal que uniría cielo y tierra como recuerdo de la misericordia prometida. El arca cumplió su propósito, fue instrumento de preservación y de nueva oportunidad para la creación. Al repasar el proceso, conviene destacar tres funciones estructurales que sostienen la historia: la quilla, las cuadernas y el betún. La quilla dio continuidad y dirección al casco, actuando como columna vertebral. Las cuadernas fueron las costillas que definieron la forma y soportaron el empuje del agua, y el betún fue el sellante que transformó un armazón de madera en una cubierta estanca capaz de resistir la inundación. Cada una de esas piezas, explicadas en términos sencillos, revela que la obra fue a la vez técnica y simbólica. Técnica porque respondió a problemas reales de resistencia y estanqueidad. Simbólica porque fue labrada bajo un mandato divino que transformó el trabajo en obediencia. Noé no fue un ingeniero moderno.
ni el arca una rémora de la tecnología contemporánea. Fue, más bien, la expresión de un ingenio antiguo aplicado a un encargo singular. Donde hoy pensamos en cálculos y maquinarias, aquellos constructores recurrieron a lógica, proporción, recursos locales y una disciplina de trabajo que no subestimaba el detalle. Cuando afirmamos que la quilla tenía tal o cual empalme, o que se emplearon rodillos para el transporte, no estamos reconstruyendo una planilla de obra moderna. Estamos trazando una plausibilidad histórica que respeta el testimonio bíblico y la naturaleza de las técnicas preindustriales. Esa plausibilidad no pretende convertirse en prueba arqueológica. La intención es otra: mostrar cómo la fe se tradujo en esfuerzos concretos, cómo la obediencia produjo logística y cómo la providencia acompañó la labor humana. El relato enseña que la salvación, en esta ocasión, fue el fruto de manos que trabajaron alineadas con la voluntad divina. Noé construyó según la instrucción. Dios cerró la puerta y dirigió el juicio y la misericordia. Si en este relato hay una lección para el presente, es la combinación de compromiso y dependencia. La obediencia de Noé no fue sentimental, fue técnica. Construir el arca exigió atención al detalle, comprensión de materiales, organización del trabajo y constancia en la ejecución. Pero esa construcción por sí sola no bastó. La intervención divina fue la que completó la obra y garantizó la salvación. De ahí nace un mensaje que atraviesa estilos y épocas. La fe que salva no anula el trabajo, lo santifica. Si esta explicación te resulta atractiva y quieres ver más contenidos que profundicen en aspectos técnicos y teológicos del relato, suscríbete y activa las notificaciones. En los siguientes videos exploraremos otras facetas de esta historia milenaria. ¿Qué parte de la construcción te sorprendió más? ¿La quilla, las cuadernas, el uso del betún o la organización de la vida a bordo? Déjalo en los comentarios. Tu curiosidad ayuda a que sigamos desentrañando juntos estos textos. Al cerrar este relato, la escena final permanece clara. Un arca surcando aguas inmensas, sostenida por una estructura pensada y sellada por manos humanas, y por una promesa que vino desde lo alto. Cuando las aguas retrocedieron, la tierra se convirtió en un nuevo comienzo. Noé descendió, ofreció un altar, y Dios puso un arco en las nubes como señal de pacto y memoria. Así se concluye la historia del arca, como obra de obediencia, como ejercicio de habilidad y como símbolo de que la providencia divina y el esfuerzo humano pueden coincidir para preservar la vida. Si quieres saber qué sucedió después del diluvio, cómo fue la salida, la primera tarea en tierra firme y el significado del pacto del arco iris, mira el siguiente video de la serie dedicado a esa etapa. Comparte este relato con alguien que aprecie la intersección entre fe y técnica, y suscríbete para no perder los detalles que todavía quedan por explorar.